Mediante un fallo de tutela, un juzgado administrativo de Bogotá tumbó la orden que había dado el ministro de Educación encargado para que el Consejo Superior de la Universidad Nacional designara un rector encargado. El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, había presentado una acción de tutela contra el Ministerio de Educación por desconocer, según él, la validez de su elección. El juzgado 37 de Bogotá falló a su favor. Tutelar el derecho fundamental al debido proceso invocado por el accionante José Ismael Peña Reyes. El fallo también deja sin piso jurídico la orden que el Ministerio de Educación había dado al Consejo Superior para que designara a un rector encargado. Dejar sin efectos jurídicos la resolución 7480 del 15 de mayo de 2024, proferida por el Ministerio de Educación Nacional a través del ministro ad hoc designado. Para el juzgado, las actuaciones del gobierno en el caso del rector Peña desconocen las facultades que tiene el Consejo Superior Universitario. Vulnera la competencia del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia al ordenarle encargar un rector en un término perentorio y bajo apremio de multas. El presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe sostuvieron una nueva controversia en redes sociales por la crisis en el sistema de salud. El mandatario le respondió al exmandatario que no es responsable de la actual situación. En esta oportunidad, el enfrentamiento fue iniciado por el mensaje del expresidente Uribe, quien defendió a las EPS y arremetió contra el presidente Petro. El gobierno las ha quebrado. Nos quieren llevar a un sistema público que empezará derrochando y terminará sin presupuesto. El presidente Petro aseguró que Uribe miente y agregó que los indicadores básicos en salud no son buenos. Propuso restablecer el proyecto de ley y convertir a las EPS en gestoras de salud. Solo la exigencia de mantener reservas técnicas como cualquier aseguradora ha demostrado la inhabilidad del sistema. La ley de Uribe y Gaviria solo construyó un sistema de capturas de rentas públicas por un grupo privilegiado de propietarios de EPS. Para Uribe, el actual sistema de salud presta un buen servicio a través del capital privado. Para el presidente Petro, se debe financiar un fuerte sistema preventivo. Tras la interventoría hecha a la nueva EPS, la Superintendencia de Salud encontró que esta entidad habría estado ocultando facturas correspondientes a deudas con clínicas y hospitales. El Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, reveló que durante los últimos 4 años en la nueva EPS se han venido ocultando facturas y los verdaderos montos de las deudas que tiene con la red de prestación de servicios. Mientras la nueva EPS reportaba deudas o facturas vencidas por 500.000 millones de pesos, las auditorías arrojaron que en realidad las deudas superan los 5,5 billones de pesos. El funcionario pidió mayor transparencia. Falta transparencia en los reportes de mucha información que se le estaba dando a la superintendencia, que es gestionada por cada una de las EPS, no ha correspondido con los resultados y con los diagnósticos que han hecho los agentes interventores, que hoy tienen la responsabilidad de entregar un diagnóstico veraz de los hallazgos que hacen después de la intervención. El superintendente de salud dijo que el ocultamiento de estas deudas termina afectando gravemente la salud financiera de clínicas y hospitales. Y desde Córdoba, el presidente Gustavo Petro negó que quiera cambiar la Constitución y reiteró que tampoco busca reelegirse. En medio de un evento de entrega de tierras, el jefe de Estado aseguró que no se ha referido a una asamblea para realizar modificaciones a la Constitución. No he hablado aquí de una asamblea constituyente, como repite una y otra vez la prensa. Y menos aún que para reelegirme. Los que se reeligieron fueron otros, no yo. Cambiaron la Constitución para ello. Aquí yo estoy hablando de un poder constituyente. No confundan el objetivo con los medios. Poder constituyente es poder del pueblo. Es capacidad de decisión. Este mensaje del jefe de Estado se da días después de que varios expresidentes manifestaran su rechazo a una propuesta de asamblea constituyente, lo que denominaron como un atentado a la democracia. Congresistas desmenuzaron las cifras de ejecución del presupuesto del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Esto concluyeron.
Con una asignación presupuestal de 1,8 billones de pesos y según los datos del portal de transparencia del Ministerio de Hacienda, la cartera liderada por Francia Márquez solo ha ejecutado el 0,56% de su presupuesto. Por ahora, la ejecución se ha concentrado en los gastos de funcionamientos referentes a los salarios con un porcentaje de ejecución del 8,47%, contribuciones inherentes a la nómina un 8,82% y remuneraciones en un 5,58% de ejecución. Según el portal de transparencia económica, el porcentaje de ejecución para el rubro de inversión se mantiene en el 0%, lo que ha generado opiniones divididas en el Congreso. A pesar del fallo de la Corte Constitucional, donde se declaró como inexequible la ley que creó al Ministerio de la Igualdad, el gobierno tiene 2 periodos legislativos para presentar un nuevo proyecto al Congreso o designar las funciones a otras dependencias. En noticias de Colombia, el recaudo de impuestos en abril tuvo una histórica caída. El desplome, según la DIAN, fue del 40%. De acuerdo con cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, el recaudo tributario cayó el mes de abril al bajar de 31,5 billones a más de 18 billones de pesos, lo que significó una reducción de 40,9%. En el año corrido se totalizaron ingresos por 85,7 billones de pesos, que representan una reducción de 10,3%. La desaceleración de la economía sería la razón principal. Hay que buscar nuevos recursos, la inversión también está afectada, el sistema de la construcción está afectado. Tenemos que generar desde el punto de vista tributario incentivos que ayuden a la generación y a alivianar un poco la carga tributaria de los colombianos. Precisamente la menor dinámica de la industria y el comercio, con el bajón de las ventas, se reflejan en la caída del impuesto de renta, hoy a niveles del 59,4%. El gobierno tiene que pensar en este momento y ser un aliado con los consumidores para que la tributación no sea una carga que en últimas pues va a repercutir en los ingresos públicos de la nación. La meta del recaudo tributario para este año es de 312 billones de pesos. La casa que en el pasado servía de búnker a los jefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño será usada por Medicina Legal para identificar a víctimas del conflicto armado. La lujosa mansión, que es administrada desde el 2015 por la Unidad de Víctimas, pasará a manos de Medicina Legal y allí se instalará un laboratorio para identificar cerca de 1.400 restos óseos que corresponden a víctimas del conflicto. A Medicina Legal hacemos el proceso inicial y ya aquí vienen el cadáver esqueletizado, o sea, los huesitos que se van a disponer para el trabajo de los diferentes antropólogos para poder hacer, digamos, lo que se hace en antropología es mirar la edad, las lesiones que sufrió, determinar la causa de la muerte, el ancestro racial, la identificación. Que haya donde puedan trabajar para que se puedan conocer los nombres de aquellas personitas que habían desaparecido, pero ya se han ido encontrando. La propiedad principal tiene 2 plantas, con accesos secretos, una cocina con más de 30 espacios para almacenar alimentos, una sala de cine, una cava de vinos de gran dimensión y un balcón con vista a una piscina. La lujosa mansión de los hermanos Castaño conserva rastros de lujo. Este es un gigantesco baño que conserva grifería dorada y baldosina en color negro para simular la noche y las estrellas. Y este es un jacuzzi en forma de concha para evocar el nacimiento de Venus de Botticelli, una de las obras más representativas del mundo. Las víctimas aseguran que este es un espacio significativo para descongestionar Medicina Legal y agilizar la identificación de sus seres queridos. Las elecciones presidenciales de Venezuela, programadas para el domingo 28 de julio, no tendrán misión de observación electoral del gobierno colombiano. Misión de observación electoral oficial del gobierno de Colombia no habrá para las elecciones presidenciales de Venezuela en julio próximo, explicó el canciller Luis Gilberto Murillo. Tuvimos conversaciones con la MOE, con Alejandra Barrios para hacer esa observación, sin embargo, por el tiempo no se podía estructurar una observación con las características técnicas que exigía la MOE. Dijo que la comunidad internacional, el bloque de América del Sur y de la Unión Europea se busca que haya elecciones tranquilas en Venezuela. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue hallado culpable de 34 cargos por falsificación de registros comerciales en el caso de la actriz porno Stormy Daniels. El magnate anunció que apelará a la decisión.
Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un expresidente es declarado delincuente convicto. Trump fue hallado culpable de 34 cargos. Asimismo, cuando salió de los tribunales, se dirigió a la prensa y emitió sus primeras declaraciones. This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. El exmandatario estadounidense dijo que peleará y que el verdadero veredicto serán en las elecciones estadounidenses de noviembre. And we'll keep fighting, we'll fight till the end and we'll win, because our country's gone to hell. We don't have the same country anymore, we have a divided mess. Trump también indicó que planea apelar la decisión del jurado de Manhattan, quien lo declaró precisamente culpable de cargos de falsificación de registros comerciales en el caso de pago por silencio a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels en Nueva York. El proceso judicial duró 6 semanas e incluyó la participación de unos 20 actores claves que dieron su testimonio. Si bien no había un límite de tiempo para la etapa final, la noticia del veredicto se dio esta tarde tras 12 horas de análisis y en la segunda jornada de deliberaciones de los 12 jurados. La sentencia se dará a conocer el próximo 11 de julio y la pena máxima que podría recibir es de 4 años de cárcel. Al acompañar un acto de homenaje a Stephanie Barranco, la mujer asesinada por su expareja en el centro comercial Santa Fe, la alcaldía de Bogotá aseguró que ella no había alertado sobre su situación de riesgo. Este jueves decenas de personas rindieron homenaje y dieron el último adiós a Stephanie Barranco, la mujer que fue asesinada a manos de su expareja en el centro comercial Santa Fe, en el norte de Bogotá. Desde el distrito confirmaron que no se había recibido alerta de riesgo de ese caso en particular. Nosotras no habíamos atendido a Stephanie, tenemos conocimiento que no tenía una medida de protección, pero particularmente desde nuestros servicios no la teníamos identificada, ella no hizo uso de nuestros servicios. Sin embargo, su familia desde Malambo sí sabía de los riesgos que Stephanie corría. Desgraciadamente lo manifestó un poco tarde, pero ya los papás tenían más o menos como que sospechas, indicios de que sí la venía acosando, de que la perseguía en el trabajo, de que le formaba escándalos. Este año en Bogotá se han reportado 3 casos de feminicidio, 7 menos que el mismo periodo del año pasado, según cifras del distrito. La Contraloría General abrió 3 procesos fiscales por irregularidades en el manejo de las regalías. Son 3 procesos de responsabilidad fiscal que abrió la Contraloría General de la República por más de 47.000 millones de pesos por mal manejo de recursos de regalías en los departamentos de Cesar, La Guajira y Putumayo. La decisión más importante la tenemos por una cuantía de 37.946 millones de pesos por presuntas irregularidades en proyectos de vivienda en la Jagua de Vivirico. Por otro lado, tenemos otro proceso aperturado por 8.050 millones de pesos por irregularidades en la construcción de aulas escolares en diferentes centros educativos de Albania, La Guajira. Por último, se aperturó un proceso por una cuantía de 1.927 millones de pesos en contra del exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastre, Eduardo José González, por irregularidades del contrato de recuperación de vías urbanas en Mocoa en el marco de la reconstrucción de dicha ciudad. La Procuraduría llamó a juicio disciplinario al exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, y al exsubdirector de la misma entidad, Sneider Pinilla. La Procuradora General Margarita Cabello dijo que las investigaciones disciplinarias en relación a los hechos de presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo van a paso gigante. Lo que sigue ya es en la etapa de juicio, a ver si alcanzamos a dictar sentencia o fallo rápidamente. Llamó a una formulación de cargos o juicio disciplinario al exdirector de la unidad Olmedo López, al ex subdirector Sneider Pinilla y al ex subdirector general Víctor Mesa. Por, al parecer, autorizar un pago superior a 16.000 millones de pesos por la totalidad de los vehículos carrotanques, lo que representó un incremento superior al 54% frente a los precios reales. La Procuradora también dijo que se le formuló un pliego de cargos adicional a Sneider Pinilla por su rol como supervisor del contrato de los 40 carrotanques de agua para La Guajira. Por haber aceptado los carrotanques entregados en unas condiciones que no eran las adecuadas.
Hoy, el contratista de los carrotanques, Luis Eduardo López alias El Pastuso, entregó en la Fiscalía información de movimientos bancarios sobre el escándalo y se evalúa la figura de negociación. El gobierno del presidente Gustavo Petro prorrogó hoy anticipadamente el mandato que tiene en Colombia la misión de la OEA para apoyar el proceso de paz. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA funciona desde 2004 en nuestro país, en el proceso con los paramilitares. Ha sido extendido su mandato 8 veces y hoy el gobierno lo amplió hasta 2027 para que ayude a la construcción de la paz total. Y sobre todo contribución a la paz total y para que pueda cimentar esa paz en los territorios que normalmente cubre la MAP OEA, que son los territorios de esa Colombia olvidada, excluida, que necesita tanto, obviamente, la implementación de los distintos acuerdos. En su trabajo en el terreno es frecuente el encuentro con grupos armados al margen de la ley. Por eso los funcionarios de la OEA les piden que respeten a la población civil y que no la metan en este conflicto. Nuestra tarea fundamental es observar nosotros mismos y recabar de todos los actores su versión, su sentir, sus deseos de las dinámicas que ocurren y de los cambios que desean. Lo que busca la prórroga de este mandato es que haya una integralidad de todos los procesos que son adelantados en el país y los que han sido suscritos. Donald Trump anunció que se mantendrá en la carrera presidencial y que el verdadero veredicto se dará en las elecciones del 5 de noviembre. Tras ser declarado culpable en una corte de Manhattan de falsificar documentos para ocultar un pago a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre una relación extramarital que mantuvieron, nace el interrogante si el republicano Donald Trump puede ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. El exmandatario abandonó hoy la corte como un hombre libre. Ahora hay que esperar que el 11 de julio el juez colombiano Juan Merchan anuncie su sentencia, en la cual debe considerar varios factores a la hora de dictarla, como su edad, su falta de antecedentes penales y posiblemente sus incumplimientos de las órdenes de silencio emitidas por la corte por las cuales fue multado. La condena podrá implicar una multa, libertad condicional o supervisada, o una pena de prisión. Sin duda, Trump optará por apelar el veredicto, un proceso que tomará meses o incluso años. Mientras apela, se espera que mantenga en libertad bajo fianza, lo que le da la oportunidad al magnate de continuar como candidato para regresar a la Casa Blanca. Y es que la Constitución estadounidense establece pocos requisitos de elegibilidad para los candidatos presidenciales. No hay normas que impidan la participación de candidatos con antecedentes penales. El gobierno de Eslovenia apoyó una moción para reconocer a Palestina como Estado al tiempo que envió la solicitud al Parlamento para su aprobación. El primer ministro esloveno, Robert Golob, dijo que la decisión no está dirigida contra nadie, ni siquiera contra Israel, sino que es un mensaje de paz y que todo el mundo debería actuar en dirección de la paz. Con su propuesta, Eslovenia se convertirá en el 10º miembro de la Unión Europea, que tiene 27 naciones, en reconocer oficialmente al Estado palestino. Las fuerzas militares declararon una guerra con una ofensiva más fuerte contra las disidencias de las FARC. Combatir con guerra a las disidencias de las FARC, específicamente del Estado Mayor Central, es el mensaje del general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares. Él debe llevar a cabo acciones decisivas contra este grupo armado terrorista. Hemos venido desarrollando operaciones ofensivas con nuestras fuerzas militares en el dominio terrestre, a través del dominio aéreo, en el dominio marítimo y fluvial, en tareas de presión y bloqueo. También se refirió a una alerta de carro bomba. Y es precisamente para alertar las unidades, para que desarrollemos acciones de prevención, para evitar que se lleve a cabo una posible acción terrorista. No es para generar pánico en la población civil, es un asunto propio nuestro, que haremos todos los esfuerzos para lograr anticiparnos a cualquier intención. El general Giraldo confirmó que el día de mañana asumirá como comandante del ejército el general Luis Cardoso, quien llega de la reserva a comandar a todo el ejército. Y el ministro de Justicia, Néstor Osuna, también aseguró que el presidente no aspira a una reelección. Agregó además que el 20 de julio será presentado el proyecto de reforma a la justicia.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió a la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre la realización de una constituyente y afirma que esta sería una decisión del pueblo. Porque abre la democracia, cualquier cosa, digamos, que amplíe la democracia siempre será bienvenida, yo creo que por toda la sociedad y por este gobierno. Y jamás es un proyecto de cerrar o bloquear la democracia, no, todo lo contrario. Asegura que el presidente no ha tocado con los ministros el tema de la reelección. El presidente Petro ha sido enfático en que no le interesa la reelección presidencial. Esta mañana escuché un trino de él del año 2011 en el que ya lo decía, no está de acuerdo con la reelección presidencial, él no le interesa su propia reelección, es un tema que nunca se ha tratado en las reuniones de gobierno. Con respecto al actual sistema penal acusatorio, dice que debería ser desbloqueado para que la sociedad confíe más en él y sea más operativo. El sistema penal acusatorio requiere ser desbloqueado, volver al régimen original que permitía a la Fiscalía aplicar o otorgar premios a cambio de colaboración con la justicia, a cambio de delación, a cambio de la devolución de lo ilícitamente obtenido. Las declaraciones las realizó en Manizales, a donde asistió a la celebración de los 20 años del sistema penal acusatorio. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a quien Olmedo López acusa de estar detrás de la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, reiteró que el confeso corrupto está mintiendo y anunció que presentará una denuncia penal contra él. Luis Fernando Velasco es el ministro del Interior encargado de las relaciones políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Es acusado por el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Olmedo López, de ser determinador de los actos de corrupción en esa unidad. Desfalco de millones y millones de pesos que deberían ir para los más pobres. Él lo niega rotundamente. El locuaz león entre los medios terminó siendo un silencioso ratoncito frente a la justicia. Y ese fenómeno ocurrió porque cuando usted habla mucho ante los medios, cuando usted hace una ronda tratando de echarle basura a alguna gente, eso puede dar likes, pero cuando usted le miente a la justicia, eso da cárcel. El ministro también le salió al paso a las voces que hablan de prolongar el periodo del presidente Gustavo Petro, de asambleas constituyentes incluso que hablan de reelección. Dice que eso no está en la agenda del gobierno. Usar el poder que le ha dado a uno el pueblo para cambiar las reglas del juego, para cambiar periodos presidenciales o cualquier tipo de periodos en favor de quienes están en el poder es profundamente antidemocrático. El presidente es un demócrata, el presidente defiende la Constitución del 91 porque ayuda a construirla. Este gobierno no está en saltarse la Constitución del 91. De acuerdo con el ministro, quienes quieren meter al gobierno en la agenda de la reelección son quienes en el pasado, en referencia al Centro Democrático, cambiaron la Constitución para permitir la reelección de Álvaro Uribe. Ecopetrol reportó billonarias pérdidas por el hurto de combustibles. De esta manera, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, se comprometió con Ecopetrol a fortalecer la seguridad de los campos petroleros afectados por hurto de combustibles y ataques a su infraestructura. De acuerdo con cifras de la empresa, el hurto de hidrocarburos, atentados a los campos y las conexiones ilícitas generan un impacto económico de 3,6 billones de pesos en los últimos 5 años. Se han realizado capturas de 28 personas por estos delitos en Boyacá, Santander, Tolima, Valle y Cundinamarca. Afinar en cuanto a la eficacia que se requiere en la represión de estos delitos. De este monto, más de 1 billón de pesos corresponden a costos de atención y emergencias, 1,6 billones de pesos son ingresos que se han dejado de percibir y 973 mil millones de pesos en menores transferencias a la nación. ¿Qué ha traído durante los últimos 5 años el hurto y el apoderamiento de los crudos, de los productos derivados del crudo y también la afectación a la infraestructura eléctrica? En producción se tiene un impacto de 5.3 millones de barriles. Los jurados consideraron que Trump es culpable de los 34 delitos de los que fue acusado en el caso de falsificación de registros comerciales para encubrir el pago que le hizo a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, con el fin de que no afectara su popularidad en la contienda del 2016. Las acusaciones se remontan a un pago de $130.000 por silencio que el ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, le hizo a la actriz porno Stormy Daniels en los últimos días de la campaña de 2016, para así evitar que saliera a la luz la relación que sostuvieron. Estando en la presidencia, Trump le reembolsó ese dinero a Cohen y ahí fue donde el fraude entró en acción, dijeron los fiscales.
En los registros internos, la empresa del republicano clasificó el reembolso a Cohen como gastos legales, una alusión a un acuerdo de anticipo de pago de servicios. Sin embargo, los fiscales afirmaron que no hubo tales gastos y que el acuerdo era ficticio. Esos registros sustentan los 34 cargos de falsificación de registros empresariales. 11 cargos implican los cheques, 11 se centran en las facturas mensuales que Cohen presentó a la empresa y 12 tratan de entradas en el libro mayor del fideicomiso de Trump. El fiscal del distrito de Manhattan agradeció y dijo que la única voz que importa es la voz del jurado. The 12 everyday jurors vowed to make a decision based on the evidence and the law, and the evidence and the law alone. Their deliberations led them to a unanimous conclusion, beyond a reasonable doubt, that the defendant, Donald J. Trump, is guilty of 34 counts of falsifying business records in the first degree to conceal a scheme to corrupt the 2016 election. And while this defendant may be unlike any other in American history, we arrived at this trial and ultimately today at this verdict in the same manner as every other case that comes through the courtroom doors, by following the facts and the law and doing so without fear or favor. Ahora solo queda esperar que Trump reciba su sentencia el 11 de julio. Luego de que el ELN anunciara un nuevo congelamiento de los diálogos de paz, el comisionado para la paz, Oti Patiño, dijo que esa organización se mantiene indecisa entre si hace la paz o se mantiene en la violencia. En este comunicado de 2 páginas, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se queja de supuestos incumplimientos por parte del gobierno nacional. Dice que, por ejemplo, el cese al fuego no lo está cumpliendo la fuerza pública. La prioridad de los diálogos de parte del gobierno ya no es con la insurgencia armada rebelde, sino con otros grupos que obedecen a operaciones de inteligencia dentro de su plan contrainsurgente. Advierte el ELN que espera que el gobierno cumpla lo pactado. En la medida que el gobierno pase a darle cumplimiento a todos los acuerdos, será mejor el indicativo para dejar atrás el congelamiento en que se encuentra la mesa. A este pronunciamiento respondió el comisionado de paz, Oti Patiño. Creo que ellos se mantienen en una indecisión entre la paz o mantenerse en la violencia, y desde luego esperamos que su Congreso, esperamos que el congelamiento de la mesa obedezca a un tiempo que ellos necesitan para desarrollar su Congreso, donde definan si van a avanzar hacia la paz o se mantienen en las indecisiones e incertidumbres de la violencia. Y ante el reclamo del ELN para que la cooperación internacional ayude al mantenimiento de sus tropas, también respondió Patiño. Exactamente, completamente de acuerdo. Eso no puede ser simplemente para mantener unas organizaciones armadas que no están decididamente en la paz. Dice el comisionado que espera recibir comunicación pronta del Ejército de Liberación Nacional retomando los diálogos de paz. El Consejo de Bogotá aprobó el Plan Distrital de Desarrollo propuesto por la alcaldía de Carlos Fernando Galán. La resurrección de la avenida longitudinal de Occidente generó un fuerte cruce entre la exalcaldesa Claudia López y el actual mandatario capitalino. 321 artículos del Plan de Desarrollo de Bogotá fueron aprobados hoy por el Consejo. El que más polémica provocó fue el que le permite a la administración distrital retomar la construcción del tramo norte de la avenida longitudinal de Occidente. Construcción que la administración de la exalcaldesa Claudia López había reemplazado por el proyecto de la Ciudadela Educativa y del Cuidado. Ante la decisión del Consejo, López no escatimó en críticas. Lamento y rechazo el atraco social a 1 millón de bogotanos de Suba y Engativá que aprobaron el alcalde Galán, el Nuevo Liberalismo, el Centro Democrático, el Partido Liberal y Cambio Radical. Le robaron a Suba y Engativá la Ciudadela Educativa, que estaba financiada y contratada y que incluía la construcción de la Alo Norte, urbana de 6 carriles de la calle 80 a la 153, universidad pública, 2 jardines infantiles, 2 colegios, un hospital público, una manzana del cuidado, un centro Felicidad, un parque lineal, una biblioteca, una casa de seguridad y justicia y viviendas de interés social. ¿A cambio de qué? ¿Quitarles todo eso a los ciudadanos? Esta noche en el programa Pregunta Yamid, el alcalde Carlos Fernando Galán respondió a la exmandataria. Eso es una falacia lo que está afirmando ahí la exalcaldesa. Y ella sabe muy bien que Bogotá necesita fórmulas para mejorar la movilidad y que esas fórmulas no van en contravía de hacer inversión en infraestructura educativa,
social, de integración social. Y nosotros vamos a apostar a las dos cosas. El impuesto al alumbrado público no estará en el articulado, pues la incorporación de la ALO Norte hizo que el Partido Verde votara por eliminar el tributo, votos que eran necesarios para que este fuera aprobado. Sin embargo, en las próximas semanas el alcalde presentará una nueva propuesta al Consejo sobre ese impuesto. El DANE reveló el escalafón de los departamentos con mejor y peor desempeño económico durante el 2023. El Departamento de Estadísticas DANE, que dirige Piedad Urdinola, reveló las cifras de crecimiento del PIB regional. En el caso de Bogotá, en el año 2023, registró un crecimiento de 0,6%. Las actividades que más crecieron en la ciudad fueron las financieras y de seguros, las de administración pública, defensa, educación y salud, y las de entretenimiento y recreación. En contraste, el comercio y la industria manufacturera arrojaron cifras negativas. Según el DANE, los departamentos con mayor crecimiento económico en el 2023 fueron el Meta, Santander, Casanare, Atlántico, y los de menor crecimiento fueron San Andrés, Arauca, Cauca y Nariño. Y por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Trump es una amenaza que solo se puede derrotar en las urnas. Luego de que se anunciara que el magnate Donald Trump fue declarado culpable en el juicio penal de 34 cargos por el jurado, el equipo de campaña del presidente estadounidense Joe Biden consideró que el veredicto del jurado de Nueva York contra el exmandatario muestra que nadie está por encima de la ley. El equipo de Biden aseguró que Trump, su futuro rival electoral en los comicios de noviembre, había creído erróneamente que no afrontaría consecuencias por violar la ley para su beneficio personal, pero hoy la realidad demostró que no es así. El equipo electoral de Biden insistió en que en el veredicto no altera el hecho de que la ciudadanía estadounidense se enfrenta a una decisión importante en las urnas en noviembre y recalcó que la única manera de impedir que Trump regrese a la Casa Blanca es mediante el voto. Además que el republicano presenta una amenaza sin precedentes para la democracia estadounidense y aseguró que otros 4 años suyos en la Casa Blanca significarían caos con el exmandatario despojando a los estudiantes de sus libertades y fomentando la violencia política. Por su parte, el republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, manifestó que es algo vergonzoso. Hoy es un día vergonzoso en la historia de Estados Unidos. Los demócratas aplaudieron cuando condenaron al líder del partido opuesto por cargos ridículos, basados en el testimonio de un delincuente convicto e inhabilitado. Esto fue un ejercicio puramente político, no legal. En otros temas, de nuevo en España, se habla de la estabilidad del matrimonio de los reyes, esta vez a causa de un libro que revela una supuesta infidelidad de la reina Leticia. La obra del autor español Jaime Peñafiel, titulada Los silencios de Leticia, que fue presentada recientemente, saca a relucir una presunta infidelidad de ella con su expareja Jaime del Burgo durante 2011 en Nueva York. Revela que el rey Felipe VI se habría visto bastante afectado luego de enterarse de esta supuesta traición por medio del equipo de seguridad de la reina. Congresistas de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU en la que alertan sobre la situación de orden público en el Cauca. La situación de orden público en el Cauca llevó a un grupo de congresistas a pedir medidas ante organismos internacionales con el fin de que se inste al gobierno para que se adopten correctivos. Hay confinamientos, que hay desplazados, que hay niños sin poder ir a las escuelas y que esto requiere atención especial. Hemos elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una misiva. Piden que la CIDH se pronuncie además sobre la realidad económica de los caucanos que han tenido que suspender sus actividades por la situación de orden público. Hay receso en varias actividades, no solo zonas escolares, también las económicas, inclusive de la misma red pública de salud. Por eso es tan importante que se precise el cómo se va a atender a esta población. El documento también fue presentado ante la ONU. El Congreso de la República aprobó en último debate la reforma a la Ley de Víctimas, con la que se crean esquemas de reparación colectiva y se agilizan los trámites a las personas afectadas por el conflicto armado. El Congreso aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley de Víctimas en Colombia. Hay prioridad también en reparaciones colectivas para poder reconstruir tejido social, que a mi juicio es lo más
importante que tiene la ley de víctimas, más allá de las indemnizaciones que son importantes, lograr reparaciones colectivas. Se calcula que son más de 9 millones de personas afectadas directamente por el conflicto armado. Ampliamos cobertura, pero buscamos que los tiempos sean menores. Y ese es un tema importante. Hoy las víctimas de este país están demandando una mayor atención por parte de la unidad y en especial por unos menores tiempos, para que el tiempo sea mucho más corto y puedan avanzar. El proyecto fue aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes. Tenemos una línea especial para atención a los niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad y que han sido víctimas del conflicto armado, para poder atenderlos de manera especial y preferente. La iniciativa pasará a sanción presidencial para que se convierta en ley. Avianca anunció 4 nuevas rutas que serán operadas desde Medellín. Colombia tendrá vuelos directos desde Medellín hacia Aruba, Buenos Aires, Lima y Santiago de Chile. Así lo anunció Avianca, que además confirmó la reactivación directa entre Medellín y Orlando durante la temporada de vacaciones de mitad de año y el aumento de frecuencias de vuelos hacia Nueva York y Miami. Nosotros ya hicimos una inversión importante el año pasado de casi 476 millones para poder incrementar la capacidad en el mercado colombiano. Hoy por hoy estamos con una capacidad incremental versus el 2019, recuperando lo que teníamos años pasados. Está comprobado cuando una ciudad recibe rutas directas desde otras ciudades y o desde otros países, el turismo definitivamente incrementa. Se espera que las 4 nuevas rutas entren en operación a partir de junio de este año. Un dedo adicional robótico sería el nuevo experimento de científicos, quienes aseguran que podría ampliar la capacidad de la mano humana. Desde llevar varios vasos de bebida y barajar naipes hasta realizar cirugías con gran precisión, un pulgar adicional, dicen los investigadores, podría ampliar lo que es biológicamente posible con la capacidad de la mano humana. El pulgar se lleva en el lado opuesto de la palma, controlado por un sensor de presión que se coloca debajo de cada dedo gordo del pie. La presión del dedo derecho empuja el tercer pulgar a través de la mano, mientras que la presión ejercida con el dedo izquierdo empuja el pulgar hacia los dedos. La extensión adicional le permite a los usuarios experimentar el mundo de una manera completamente diferente. El pulgar, dicen los investigadores, también podría ofrecer apoyo a quienes tienen necesidades de accesibilidad. Los investigadores esperan que con más pruebas pueda ayudar a diseñar una nueva relación con la tecnología y redefinir las capacidades humanas. El presidente Joe Biden aseguró que la única manera de mantener a Donald Trump fuera de la Casa Blanca será derrotándolo en las urnas. Lo calificó como una amenaza para Estados Unidos. La campaña electoral del presidente estadounidense Joe Biden consideró que el veredicto de un jurado de Nueva York contra el exmandatario Donald Trump muestra que nadie está por encima de la ley. El equipo de Biden aseguró que Trump, su futuro rival electoral en los comicios de noviembre, había creído erróneamente que no afrontaría consecuencias por violar la ley para su beneficio personal, pero hoy la realidad demostró que no es así. El equipo electoral de Biden insistió en que en el veredicto no altera el hecho de que la ciudadanía estadounidense se enfrenta a una decisión importante en las urnas en noviembre y recalcó que la única manera de impedir que Trump regrese a la Casa Blanca es mediante el voto. Además que el republicano presenta una amenaza sin precedentes para la democracia estadounidense y aseguró que otros 4 años suyos en la Casa Blanca significarían caos con el exmandatario despojando a los estudiantes de sus libertades y fomentando la violencia política. Por su parte, el republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, manifestó que es algo vergonzoso. Hoy es un día vergonzoso en la historia de Estados Unidos. Los demócratas aplaudieron cuando condenaron al líder del partido opuesto por cargos ridículos, basados en el testimonio de un delincuente convicto e inhabilitado. Esto fue un ejercicio puramente político, no legal. El hombre que determinará cuál será la condena de Donald Trump es el juez Juan Merchan, de origen colombiano. Como magistrado de la Corte Suprema en el condado de Nueva York, el caso de Trump es el más importante que ha pasado por la sala de Juan Merchan, pero no el único en el que de manera directa o indirecta tenga que ver con el expresidente como protagonista.
Esto se debe a que el juez, de ascendencia colombiana, también presidió el caso por fraude y lavado de dinero contra Steve Bannon, uno de los aliados públicos del empresario. Además, encabezó el juicio por fraude fiscal, en el que fue condenado el director financiero de la organización de Trump, Allen Weisselberg, en el año 2022. Durante el juicio contra Trump, Merchan fue señalado por aparecer en un registro de donación al Partido Demócrata en el año 2022. Es por este motivo que Trump intentó en más de una ocasión que el juez fuera apartado del caso, pero el Comité Asesor sobre Ética Judicial del Estado de Nueva York rechazó esta solicitud.